En este capítulo de esta serie de memoria, quiero traer del pasado, de hace 30 o 40 años, cosas que parecieran que se están repitiendo. Alimentos contaminados y con gorgojos y megarrobos. Antes como antes y ahora como ahora. La planadora electoral desde el poder, antes como antes y ahora como ahora. Y el regreso del poder absoluto, cuando se decía que había un rey o un virrey o un emperador, o más dicho en azteca, un tlatoani, un todopoderoso en el país, en una sola persona. Antes como antes, hoy como hoy. Como preámbulo, pues obviamente es importante solo comentar que hace 30 o 40 años los presidentes de México se cobijaban en que eran revolucionarios, en que eran producto de la Revolución Mexicana. Por eso eran Partido Revolucionario Institucional. Ellos prácticamente decían a grito abierto todos los días que eran revolucionarios, por eso crearon el ejido, por eso fortalecieron a los sindicatos, por eso la salud y la educación tenían que ser públicas y tenían que ser dadas por el gobierno. En materia de soberanía energética, ni se diga, crearon la Comisión Federal de Electricidad, crearon Pemex, ferrocarriles mexicanos, porque los tenía que manejar el gobierno. Hace 30, 40 años, después, o sea, hoy, se cobijan ya no en la Revolución Mexicana, sino en un paso más adelante, en una transformación de México, en una cuarta ocasión o cuarta etapa, pero que está precedida por la independencia de México, por la Reforma, la de Benito Juárez, la época de la Reforma, y la Revolución Mexicana. Hoy es la transformación, es la salvación del país. En síntesis, primero revolucionarios, después populistas revolucionarios, después tecnócratas neoliberales y ahora transformadores. Veamos. Muchos, dependiendo de su edad o de lo que hayan leído, recordarán de cuando se habló del delicado tema de los alimentos contaminados y con gorgojos desde la CONASUPO. Recuerdo de memoria que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue de 1988 a 1994, mucho se denunció la corrupción y la venta de frijol y maíz importado contaminado, leche contaminada también, y obviamente el maíz y el frijol con gorgojos. Hoy en 2022, o sea, 24 o 26 años después, se repite la historia con la nueva CONASUPO que se llama ahora Segalmex. Algo así como Seguridad Alimentaria Mexicana, algo así, y que trae entre las patas en este momento una investigación por alteración de facturas, compras fantasmas de maíz con gorgojos y 10,000 millones de pesos en las bolsas de algunos miembros del gabinete. Y dato curioso, casi 30 años después, un neoliberal puro, fiel al hermano del presidente innombrable, o sea, fiel a Raúl Salinas de Gortari en aquel entonces, es el mismo, exactamente la misma persona que dirigía Segalmex, donde andan perdidos 10,000 millones de pesos, Ignacio Ovalle Fernández. Fíjense nomás qué cosas tiene la historia
todo cambió y todo sigue igual, inclusive los nombres y los personajes. Un segundo tema que también tiene que ver con más de 30 o 40 años es la aplanadora en las elecciones que era el Partido Revolucionario Institucional, el odiado PRI. El PRI concentraba el poder porque metía toda la maquinaria del gobierno federal y de todos sus gobiernos estatales en todas las elecciones, particularmente para gobernadores de cada estado. A ver si les suena conocido. Viajaban los secretarios del gabinete a los mítines y a los cierres de campaña de los candidatos a gobernador del PRI. Iban senadores a apoyar todas las campañas. Iban diputados federales del PRI a operar electoralmente distrito por distrito para ganar las elecciones de diputados y para ganar la gobernatura. El PRI buscaba siempre carro completo con apoyo de dinero público y violando las leyes. Hoy, 40, 30, 20 y 10 años después, los hijos, los nietos y hasta los bisnietos del PRI, donde nacieron todos, nadie lo puede negar, se maleducaron. Son los neopriistas pintados de morena o de morenos, pero haciendo exactamente lo mismo. Todo cambió para que todo siga igual. Y finalmente, y no menos detestable o reprobable, es también lo que sucedía hace 30 o 40 años. El regreso del poder absoluto y el despilfarro. En el gobierno priista y abiertamente populista de Luis Echeverría Álvarez, aquel que decía arriba y adelante y que hacía y deshacía y que encabezó desde la Secretaría de Gobernación la matanza de Tlatelolco en el 68, pero que también sacó a los halcones a la calle para reprimir y hubo varios muertos en el 71, 72, aquí en la Ciudad de México. Acuérdese que Echeverría expropió tierras. ¿Le suena parecido a lo que sucede hoy? Usaba el garrote de las Fuerzas Armadas y de los grupos paramilitares, lo que les decía de los halcones, para reprimir a los opositores o a los adversarios. Luego sacó el tema de su sucesor, o sea, su corcholata, impuso a su casi hermano, otro populista, José López Portillo, quien dijo en la tribuna de la Cámara de Diputados: ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear, y expropió los bancos. Obviamente causó una gran crisis económica en tan solo 2 gobiernos populistas que destruyeron de todo. 50 años después de Echeverría y 40 años después de López Portillo, el túnel del tiempo nos trae ahora a los años 2020, 2021 y el que estamos viviendo el 2022. Y ¡oh, sorpresa! También hay corcholatas para escoger o destapar a uno o a una. Pero ¿saben ustedes para qué? Simple y sencillamente, y dicho con todas sus letras, para que siga con el movimiento. Ya se expropiaron terrenos de varios estados para construir el Tren Maya. Se está llevando a cabo un despilfarro de dinero público para cancelar un aeropuerto y para hacer otro cueste lo que cueste. Se destruye el Estado de Derecho, se desaparecen dependencias enteras, se compran refinerías en el extranjero al estilo de Salinas de Gortari de hace 30 años, la otra mitad. Se nacionaliza el litio y se aplica la ley contra los adversarios. Y cuando la ley dice que está mal el poder público o el gobierno, entonces se ataca al poder judicial obligado a cumplirla. Y le dicen: a mí no me vengan con que la ley es la ley. ¡Wow! ¡Qué impresionante es ver que la historia no se equivoca! Por eso traer cosas a la memoria, así de bote pronto,
de memoria, simple y sencillamente, es que los mexicanos a veces no comprendemos, no entendemos que solo los animales son los que no tropiezan con la misma piedra. Y aquí, todo lo que se decía que estaba mal y que se pretendía corregir, pareciera que lo estamos repitiendo con la historia en la mano, con los antecedentes en la mano. Desafortunadamente, con muchos personajes de hace 30 o 40 años en cargos de primer nivel, porque es un gobierno de personas superiores a los 60 años. Si no, ahí está Manuel Bartlett, Ignacio Valle, el propio Marcelo Ebrard y muchísimos otros que eran parte de los gobiernos neoliberales, 30 o 40 años. Saludos, gracias por escucharme.